Tan solo en los Estados Unidos, más de 550,000 trabajadores realizan algún tipo de trabajo de soldadura, corte o soldadura fuerte. Estas son actividades peligrosas que pueden representar riesgos para la seguridad y la seguridad de los empleados. La soldadura es una parte importante del proceso de fabricación de muchos bienes de consumo e industriales, como la fabricación de aviones, automóviles y electrodomésticos. La soldadura también desempeña un papel vital en la industria de la construcción y se utiliza a menudo en la construcción de edificios, puentes y otras estructuras. La soldadura, el corte y la soldadura fuerte pueden ser muy peligrosos, por lo que se deben seguir las prácticas de trabajo adecuadas para evitar lesiones, incendios e incluso explosiones. Este tipo de trabajo se conoce a menudo como trabajo en caliente en entornos industriales, obras de construcción y la industria marítima. Hay casos en los que se requiere un permiso especial para trabajos en caliente para realizar soldadura y actividades relacionadas. La seguridad y el bienestar de los trabajadores que realizan trabajos de soldadura, corte o soldadura fuerte son la base de las regulaciones de la OSHA que rigen estas actividades. La OSHA ha observado un aumento en las lesiones relacionadas con las prácticas de soldadura. Este programa de capacitación en video rescatará algunas de las prácticas y riesgos de seguridad más comunes relacionados con la soldadura. El contenido de este programa incluye tipos de soldadura, tipos de corte, peligros de la soldadura, prevención y protección contra incendios, precauciones especiales, protección del personal, EPP, ventilación, trabajo en espacios confinados. Este programa de capacitación profundizará en algunos de los principales problemas de seguridad y salud relacionados con la soldadura, el corte y la soldadura fuerte. En este programa de capacitación, soldadura se refiere a cualquier actividad de soldadura, corte y soldadura fuerte, y soldador a cualquier operador de equipos de soldadura y cortes eléctricos o a gas. Los materiales plásticos también se pueden soldar, pero este programa se centra únicamente en la soldadura de metales. La soldadura, también conocida como trabajo en caliente, se define como el proceso de unir dos objetos diferentes fundiendo sus superficies. Esto se realiza calentando los materiales hasta ser fundidos. Generalmente se añade más metal a la mezcla mediante una varilla de soldadura o una varilla de aporte. Las soldaduras se realizan generalmente en metales similares. Si se realiza correctamente, la soldadura será tan fuerte o más que el metal que se une. La soldadura fuerte es el proceso de unir dos objetos metálicos diferentes con un tercer metal de aporte distinto. Los dos objetos se unen humedeciendo completamente las superficies con metal de aporte fundido y se mantienen unidos hasta que la unión se solidifica. La unión es tan fuerte como el material de aporte, pero puede ser bastante fuerte. Cortar significa exactamente lo que el término implica: cortar metal. En lugar de unir dos objetos metálicos separados, el soldador retira o corta un trozo de metal en diferentes partes. Incluso existen técnicas de corte que utilizan un láser para cortar el metal. Hay muchos métodos diferentes de soldadura que utilizan una variedad de fuentes de energía para realizar la tarea. Dos de los tipos más comunes son la soldadura con gas y la soldadura por arco metálico blindado. La soldadura con gas combustible, una forma de soldadura con gas, es uno de los métodos de soldadura más antiguos y aún más populares. Implica el uso de un combustible combinado con oxígeno para producir una llama muy caliente. El combustible más utilizado es el acetileno. Otros gases utilizados son el propileno, el gas MAP, el gas natural, el hidrógeno, el petróleo licuado y el propano.
Los gases se almacenan en cilindros de gas, se reúnen y se combinan en un soplete que se enciende mediante una herramienta de chispa. La soldadura por arco metálico blindado une dos metales mediante la producción de un arco eléctrico entre los metales base que se unirán y una varilla de electrodo consumible recubierta de fundente. Un fundente es un agente químico de limpieza, un agente fluido o un agente purificador. A medida que se coloca la soldadura, el recubrimiento del fundente se desintegra, emitiendo vapores que sirven como gas protector. El fundente también proporciona una capa de escoria, protegiendo el área de soldadura de la contaminación atmosférica. Dos de los procesos de corte más comunes son el oxígeno y el arco. El corte con oxígeno consiste en calentar el metal hasta su temperatura de ignición mediante una llama de gas y luego cortarlo con una corriente de oxígeno a alta presión dirigida al área a cortar. El corte con arco consiste en fundir o cortar el metal utilizando el intenso calor generado por un arco eléctrico. Como se mencionó anteriormente, incluso el láser puede utilizarse para realizar tareas de corte. La soldadura se realiza en diversos entornos, incluyendo espacios confinados, al aire libre, bajo el agua, bajo tierra e incluso en el espacio. La soldadura puede ser peligrosa e incluye riesgos como incendios, espacios confinados, lesiones oculares, inhalación de gases y humos tóxicos, descargas eléctricas, cortes y exposición a radiación ultravioleta intensa. Muchos de estos riesgos se pueden reducir considerablemente con controles administrativos y de ingeniería, prácticas de trabajo adecuadas y equipo de protección personal. Uno de los aspectos más importantes de ser soldador es reconocer los peligros de causar incendios y cómo prevenirlos. Siempre inspecciona el área antes de soldar. Muchas instalaciones requieren permisos. Si necesita un permiso de soldadura, a veces llamado permiso de trabajo en caliente, asegúrese de obtenerlo antes de comenzar a trabajar. Las actividades de soldadura producen naturalmente chispas, escoria, metal fundido y superficies de trabajo calientes. Las chispas son la principal causa de incendios y explosiones. Pueden desplazarse a grandes distancias, transportadas por el viento, y son aún más peligrosas cuando caen desde niveles superiores. Si el objeto que se va a soldar no se puede mover, todos los objetos móviles que puedan suponer un riesgo de incendio en las inmediaciones deben llevarse a un lugar seguro. Los objetos móviles que puedan suponer un riesgo de incendio incluyen materiales combustibles como madera, ropa, papel, productos químicos, líquidos y combustibles. Se deben utilizar protectores si el objeto que se va a soldar o todos los objetos que pueden suponer un riesgo de incendio no se puedan mover. Los protectores y escudos aíslan el calor, las chispas y la escoria, protegiendo así a los objetos fijos que puedan suponer un riesgo de incendio y el personal en el área. No se debe realizar la soldadura si el objeto que se va a soldar no se puede mover, ni tampoco los objetos que puedan suponer un riesgo de incendio y no sea posible utilizar protectores. Cuando la naturaleza del trabajo a realizar requiere el uso de protecciones, podrían ser necesarias ciertas precauciones adicionales. Siempre que existan aberturas o grietas en el piso que no puedan cerrarse, se deben tomar precauciones para proteger los materiales fácilmente inflamables de las chispas que caen sobre el piso. Se deben tomar las mismas precauciones para agujeros y grietas en paredes, puertas y ventanas abiertas o rotas. Se debe mantener un equipo de extinción de incendios adecuado y listo para su uso inmediato. Se debe mantener un puesto de vigilancia contra incendios durante al menos 30 minutos después de finalizar el trabajo de soldadura, siempre que no sea un incendio leve. El vigilante contra incendios debe estar capacitado y calificado, y conocer la ubicación de las alarmas contra incendios o los procedimientos a seguir en caso de incendio. OSHA exige que el vigilante contra incendios sea una persona con amplio conocimiento del lugar de trabajo. Ser vigilante contra incendios es una tarea importante y crucial. La persona responsable de las operaciones de soldadura
debe inspeccionar el área y determinar las precauciones necesarias a seguir, preferiblemente con un permiso escrito. Los pisos deben mantenerse limpios de materiales combustibles en un radio de al menos 35 pies del área de trabajo. Los pisos combustibles deben mantenerse húmedos, cubiertos con arena húmeda o protegidos con pantallas ignífugas. Una vez mojados, el personal que opera equipos de soldadura por arco debe protegerse contra descargas eléctricas. Se prohíbe soldar en las siguientes situaciones: en áreas no autorizadas por la gerencia, cuando la protección de los rozadores no sea adecuada, en presencia de atmósferas explosivas, en áreas cercanas al almacenamiento de grandes cantidades de materiales expuestos y fácilmente inflamables, como azufre a granel, pacas de papel o algodón. Otras medidas de seguridad incluyen situar los artículos combustibles a por menos 35 pies del lugar de trabajo cuando sea posible. De lo contrario, deben estar debidamente protegidos o blindados. Cierre los conductos y transportadores que puedan acarrear chispas. Al soldar en proximidades, proteja las paredes combustibles con escudos o protecciones resistentes al fuego. Al soldar en paredes no combustibles, proteja los elementos del lado opuesto de la pared para que no se incendien, preferiblemente reubicándolos. Si los materiales no se pueden mover, se requiere un vigilante contra incendios. Al soldar en una plataforma, andamio o pasarela, los soldadores y sus ayudantes deben usar equipo de protección contra caídas. Mantenga siempre los cables de soldadura y otros equipos alejados de pasillos, escaleras y cubos de escaleras. Su empresa tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus empleados. Siga siempre las normas y regulaciones de la empresa. Al mover cilindros de gas, asegúrese de que tengan las tapas protectoras y estén fijados a una carretilla. Mantenga siempre los cilindros de soldadura en posición vertical y fijados a una carretilla u otro método para asegurarlos. No se debe soldar en bidones, barriles, tanques u otros contenedores usados hasta que se hayan limpiado a fondo y se tenga la absoluta certeza de que no quedan sustancias inflamables. También se deben desconectar o tapar todas las tuberías o conexiones al contenedor. Todos los espacios huecos, cavidades o contenedores deben estar ventilados para permitir el escape de aire o gases antes de soldar. Se recomienda purgar con un gas inerte, como el nitrógeno. Los empleados deben estar siempre protegidos de diversos peligros al soldar o trabajar cerca de zonas de soldadura. El equipo de protección personal adecuado puede proteger a los soldadores y a otras personas de quemaduras, descargas eléctricas, lesiones oculares, chispas y otros peligros. Y es obligatorio en toda labor de soldadura. Se debe proporcionar protección ocular y facial adecuada según el tipo de soldadura que se realice. No solo el soldador debe estar protegido, sino también cualquier otro empleado que trabaje cerca. Esta protección puede incluir cascos de soldadura, gafas de seguridad, gafas protectoras, protectores faciales, cortinas o combinaciones de estos. Toda protección facial debe cumplir con ciertos requisitos y normas de seguridad exigidos por la OSHA. Los lentes deben llevar una marca permanente que indique el fabricante y el número de tono. Algunas pautas estándar de seguridad ocular y facial. Limpie e inspeccione los cascos y las gafas de soldadura con regularidad y manténgalos en buen estado. Use gafas de seguridad con protección lateral y superior debajo de los cascos de soldadura. Asegúrese de que las gafas o cascos tengan el tono de filtro correcto para la tarea. Mantenga la protección facial y ocular puesta siempre que exista algún peligro. Siempre que sea posible, aísle las áreas de soldadura con mamparas o cortinas diseñados para absorber los rayos nocivos de la soldadura. Siga todas las instrucciones y procedimientos del fabricante para garantizar una protección ocular adecuada. Al soldar, debe utilizarse ropa de protección adecuada. El tamaño, la naturaleza y la ubicación del trabajo determinarán el tipo de ropa de protección necesaria.
Las pautas generales sobre ropa de protección incluyen: usa una gorra ignífuga debajo del casco de soldadura. El uso de tapones para los oídos u orejeras puede ser adecuado para evitar que las chispas u otros materiales calientes entren en sus oídos y para protegerse de ruidos fuertes. Use botas altas de cuero para proteger sus pies y tobillos. Puede ser necesario el uso de protectores de botas ignífugos. Nunca use pantalones con dobladillos, ya que pueden acumular chispas o metal caliente. Mantenga los pantalones subidos por encima de las botas y use siempre guantes de soldadura aislantes ignífugos que no presenten agujeros ni otros daños. Reemplace los guantes desgastados o que presenten daños. Es recomendable usar ropas de lana o algodón grueso. Use camisas de manga larga con puños y cuellos abotonados y pantalones largos resistentes. Mantenga las camisas abotonadas. Mantenga toda la ropa de protección seca, limpia y sin agujeros. Esto ayuda a evitar que la ropa se incendie. Saque todos los objetos de los bolsillos antes de soldar. Use delantales, chalecos, mangas y leggings de cuero según sea necesario. La ventilación es necesaria para mantener los humos, gases y polvos peligrosos alejados del soldador y de otros trabajadores en el área, y más específicamente de su zona de respiración. Una ventilación adecuada puede obtenerse por medios naturales o mecánicos. La ventilación natural aprovecha el flujo natural de aire a través de puertas y ventanas abiertas. La ventilación mecánica manipula el flujo de aire con dispositivos como un ventilador, una campana extractora o una cabina para mantener los contaminantes por debajo del límite de exposición permisible, PEL. Si se realizan trabajos de soldadura y se utilizan pantallas en los 4 lados, estas deben colocarse de forma que no obstruyan la ventilación. Es recomendable instalar las pantallas a unos 2 pies del suelo, a menos que esto genere un riesgo de deslumbramiento para los trabajadores cercanos. Los humos, gases y polvos tóxicos deben mantenerse por debajo del PEL máximo mediante sistemas de ventilación general o de extracción local. La ventilación natural es suficiente cuando se cumplen los siguientes criterios. El área de soldadura contiene al menos 10.000 pies cúbicos por soldador. La altura del techo es de por lo menos 16 pies. No existen barreras que bloqueen la ventilación cruzada y el espacio de soldadura no es un espacio confinado. Si no se cumple alguno de estos requisitos, se requiere ventilación mecánica, que debe extraer al menos 2.000 pies cúbicos de aire por minuto por soldador, a menos que se utilice un respirador con línea de aire o campanas o cabinas de extracción local. Si se utilizan campanas o cabinas de extracción local, estas deben proporcionar un flujo de aire de al menos 100 pies lineales por minuto. Los materiales específicos que requieren ventilación mecánica incluyen compuestos de flúor, zinc, plomo, berilio, cadmio, compuestos de limpieza con mercurio, acero inoxidable, aluminio. Al soldar en espacios confinados, se deben considerar y cumplir los requisitos específicos de OSHA antes de comenzar el trabajo. Algunos aspectos que considerar incluyen ventilación. Los espacios confinados deben estar adecuadamente ventilados para evitar la acumulación de materiales tóxicos o la posible deficiencia de oxígeno. Esto aplica tanto al soldador como a sus ayudantes y demás personal en las inmediaciones. Si no es posible una ventilación adecuada, se deben utilizar respiradores con línea de aire. En áreas designadas como de peligro inmediato para la vida, se debe utilizar un equipo de respiración autónomo. Nunca se debe utilizar oxígeno para la ventilación. Los cilindros de gas y las máquinas de soldar deben dejarse fuera del espacio confinado. Cuando un soldador tenga que ingresar a un espacio confinado a través de una boca de acceso u otra abertura pequeña, se debe proporcionar una línea de vida para retirarlo rápidamente en caso de emergencia. El soldador
es quien entra y debe usar un arnés de cuerpo completo, con una línea de vida sujeta a la anilla en D del arnés. Cuando se suspende la soldadura por arco durante un periodo considerable, como durante el almuerzo o la noche, se deben retirar todos los electrodos de los portaelectrodos y estos deben ubicarse de forma que se evite el contacto accidental. Además, la máquina de soldar debe desconectarse de la fuente de alimentación. Para eliminar la posibilidad de escapes de gas por fugas o válvulas mal cerradas, las válvulas del soplete deben cerrarse y el suministro de gas debe cortarse en el cilindro. Siempre apague el equipo durante las pausas para el almuerzo y después de su turno. Nunca lo deje desatendido en condiciones de uso. Cuando sea posible, el soplete y la manguera también deben retirarse del espacio confinado. Una vez finalizado el trabajo, el soldador debe marcar cualquier metal caliente o proporcionar algún medio de advertencia a los demás trabajadores. Si solda en un espacio confinado, asegúrese de estar adecuadamente capacitado. OSHA tiene requisitos de capacitación específicos para espacios confinados. Algunas pautas de seguridad adicionales que debes seguir al soldar. Nunca fume cerca de los cilindros de soldadura. Inspeccione siempre el área y el equipo antes de soldar. Si el equipo necesita reparación, esta debe ser realizada únicamente por personal calificado. Suelde únicamente en áreas autorizadas por la dirección. Aleje los elementos combustibles al menos a 35 pies del lugar de trabajo o proporcione protección contra la soldadura. Usa la ropa de protección y el EPP adecuados. Inspecciona el EPP antes de usarlo. No utilice EPP desgastado o defectuoso. Nunca inhale los humos o gases emitidos por la soldadura. Manténgase alejado de la zona de peligro. Proporcione siempre métodos de ventilación adecuados. Si debe usar un respirador, asegúrese de haber recibido información sobre su uso, de tener capacidad médica y de haber superado una prueba de ajuste. Si solda en un espacio confinado, necesita información adicional para garantizar su seguridad. La seguridad siempre forma parte de su trabajo. Recuerde que soldar es un trabajo importante y gratificante y que depende de usted hacerlo de forma segura.